Hey, muy buenas a todos, soy Cody, estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar de el estado actual de Paladins, un vídeo bastante necesario para todo lo que estamos viviendo últimamente dentro de esta comunidad. Hace relativamente poco, por decir poco, unos 4 o 5 meses, hice otro vídeo de este estilo, pero creo que las cosas han cambiado mucho. Sobre todo este último mes ha habido un boom increíble, así que voy a dividir el vídeo en unas cuantas partes y os voy a ir comentando. Lo primero que quiero deciros, antes de nada, es que si os gusta Paladin, si lo seguís jugando o si alguna vez os gustó el juego, aquí os traigo lo último fresco, por así decirlo, en español, todo lo que está pasando. Agradezco que compartáis, que le deis like, que os suscribáis, porque aquí seguimos jugando Paladins. Primer punto, y creo que de verdad el más importante, y es algo que a mí, en lo personal, de verdad que me repatea mucho. La cantidad de gente, ya no solo lo digo en la comunidad hispana, sino en toda la comunidad en general, de la cantidad de gente que hay que piensa que el juego no se puede jugar, o sea, que el juego ya ha muerto. Hay muchísima gente que en su momento pensó que el cese de actualizaciones no fue eso, simplemente fue que cerraron el juego. Y no, el juego se puede seguir jugando. Ahora sí, muy importante, si estáis volviendo al juego o si lo vais a querer volver a jugar porque le está pasando a muchísima gente y luego la gente piensa que el juego no encuentra partida. Y es que hay que hacer dos cosas pero muy simples que la gente no está haciendo y os voy a decir cuáles son. La primera es, solo podéis jugar en el servidor de Europa, en el servidor de Norteamérica o en las horas buenas en el servidor de Sudamérica. Los demás servidores, por lo general, no encuentran partidas. Y la otra cosa muy importante, elegid solo el modo asedio o como mucho el modo matanza. Porque hay mucha gente que simplemente activa la búsqueda de todos los modos a la vez y al tardar un poco en encontrar partida, le busca el modo de oleadas. No me acuerdo cómo se llama, creo que algo de oleadas. Que es el modo en el que te mete con gente y, bueno, juegas oleadas contra los bots. Y hay también algunas personas que les ha pasado esto, que tienen todos los modos activados a la vez y eh, no les busca partida contra personas porque al final siempre les meten ese modo. O sea que esas dos cosas, los servidores y el modo, si queréis volver. El punto número 2 es la vuelta de la escena competitiva al juego. Se ha realizado un torneo hace poco, lo hizo un streamer, Areku, en el que por cierto yo participé y tenéis los vídeos en este mismo canal, pero bueno, eso no viene mucho al caso ahora. La cosa es que se ha hecho ya un torneo y ya se están realizando, o sea, ya se están preparando para hacer otros dos más con posibilidad de que haya un tercero en estos meses. O sea que va a haber dos o tres torneos bastante próximos. Han vuelto las amistosas entre todos los equipos que se están formando. Ha vuelto mucha gente simplemente al juego por esto, tanto en casos como en competitivo, gente que tiene mucho nivel y que había dejado el juego. Así que cosa a tener en cuenta que incluso si os gusta podéis llegar hasta participar en ello. Luego también otra cosa, ha vuelto el canal de Paladins Competitive. El canal este que resubía partidas, si le pasabas una partida te la resubía, pues ha vuelto a YouTube. Que estuvo un tiempo cambiado, que se cambió a Marvel Rivals y ahora decidió volver a Paladins. Y creo que es un canal, o cuando estaba, mejor dicho, era un canal bastante importante
y ahora ha vuelto. Vale, quitando todo este boom que está viendo, que no se está viendo tanto en estadísticas, pero en, por así decirlo, en rendimiento del juego y rendimiento de la comunidad se está notando una barbaridad, y os lo puedo decir aún más yo, que soy alguien que desde hace un año, o sea, todo este tiempo, ha seguido jugando al juego. Eh, Ahora os voy a hablar un poco de el estado del juego como tal, pero lo primero que os quería decir, que es algo que no suelo hablar mucho en este canal, pero os lo quiero comentar así por encima, os lo voy a dejar en la descripción, mis otros dos canales, Codigamer222 y CG222YT, que ese es mi canal secundario, o sea, serían como mi canal principal y mi canal secundario, que ahí subo otro tipo de videojuegos, que esto no lo suelo comentar nunca, pero bueno, últimamente estoy muy activo otra vez por esos canales si queréis echarle un vistazo. Bueno, el estado real del juego hace unos meses, como dije en el vídeo que ya había hecho de cómo estaba Paladins, dije que no había casi hackers eh, y no había casi FKs. Me tengo que retractar un poco de ello porque es verdad que por desgracia, y sobre todo lo estoy notando más desde que ha vuelto eh, el tema este que os digo, ha subido un poquito el, lo que viene a ser la posibilidad de encontrarte con hackers y la presencia de AFKs y tal, pues está un poco, pues, como siempre ha estado. Puede llegar a ser un poco molesto, sí, pero bueno, tampoco es algo que pase todas las partidas. Igual es algo que pasa en una frecuencia de una de cada 10 partidas aproximadamente. Y por cierto, inciso, y algo muy importante, el juego se está manteniendo muy bien precisamente porque el sistema de reportar sigue funcionando. De hecho, Hi-Rez ha mantenido el sistema de reportes, aunque creo que de manera automática, pero se sigue baneando a la gente, por lo cual se siguen baneando a los hackers, obligándolos pues posiblemente hacerse nuevas cuentas, porque me imagino que no tiene otra cosa que hacer, porque hay gente que, por desgracia, intenta joder el juego. Y lo mismo con personas tóxicas o con personas que literalmente entran para, bueno, los típicos trolls y todas esas cosas. El sistema de reportes sigue activo y se sigue reportando a gente, y eso está ayudando mucho a que el juego, pese al tiempo que ha pasado sin recibir actualizaciones y sin tal, eh, siga bastante bien, entre comillas. Y para finalizar el vídeo voy a ver un poco de el futuro que le depara Paladins. Como digo, ahora está relativamente en un buen momento, en un momento en el que la comunidad se está moviendo mucho, y yo creo que es el momento de ahora mismo volver o impulsar un poco todo esto, ¿no? Bueno, hay bastante gente también de Marvel Rivals que se está cansando del juego, ven que no es lo mismo y han vuelto a Paladins. También he visto varios de esos. Os estoy hablando de fuentes, de estar investigando, hablando con gente en Reddit, hablando con gente en YouTube, intentando informarme. eh, Voy intentando tener bastante actualizado todo el tema de cómo va todo esto, no solo para traeros en vídeo, sino porque es algo que me interesa, y ya de paso pues os lo voy diciendo. Pues hablando un poco del futuro de Paladins, es que pues desde el cierre posiblemente estamos o en el mejor o en el segundo mejor momento, en el cierre, entre comillas, en el cese de actualizaciones, eh, y que supuestamente, porque es algo que de hecho es lo que pone el juego, los servidores del juego durarían unos 4 o 5 años más. Todavía veo
incluso a bastante gente empezando ahora. Eso es bueno. Hay mucha gente y durante todos estos años la ha habido y ya lo digo, pese a esto, pese a todo lo que estamos viendo, sigue habiendo gente que aún empieza a jugar al juego. Y lo que sí que no me he informado mucho es de Smite y tal, pero la posibilidad de que ya no Paladins 2, pero sino de que la empresa de Hi-Rez en algún momento, si la empresa en algún momento remonta su situación, obviamente por el juego que van a tirar, y yo creo que ya va a ser definitivo, ahí va a ser un poco lo que pase con toda la empresa o tal, que, que el juego se pueda seguir manteniendo a flote o pueda incluso salir el Paladins 2, aunque ya lo digo, aquí estoy un poco más hablando de ese sentimiento, es algo muy muy difícil, pero yo creo que es de verdad, y viendo todo lo que se ha movido, pese a lo que han hecho, aún cómo se ha movido la comunidad y todo, y cómo está haciendo todo lo posible por el juego, eh, creo que ya no hay más manera de mirar a otro lado, ¿no? Así que, nada, espero que os haya gustado toda esta información. Espero que si estás pensando en empezar a jugar, pues adelante. Si estás pensando en volver al juego, lo mismo digo. Aunque no sea para volver, simplemente para disfrutar. Hay mucha gente que he visto que ha cortado el juego de cuajo y no pasa nada. Se puede simplemente volver y echar unas partidas de vez en cuando. Y nada, lo que os digo siempre. Muchas gracias a todos los que estáis por ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.